todas, siguiendo un poquito la línea del canal, decidimos realizar un pequeño video donde explicamos una de las consultas más importantes que encontramos cuando hablamos con la gente o cuando nos reunimos con nuestros diversos clientes, cuando estamos haciendo los procesos de análisis de sus procedimientos y sus procesos, que son variables. Eh, Primero, para aclarar y para arrancar un poquito sobre esta explicación, definamos qué es una variable. Una variable es el nombre que recibe un dato que puede cambiar en el tiempo. Imaginémonos que tengamos una empresa que produce bebidas embotelladas. En esta empresa pues tendríamos una variable que es muy importante medir, que se llama contenido, y que en este caso tenemos un contenido que es igual a 500 mililitros para esta botella. Pero puede ser el caso de que en la siguiente botella contenido sea igual a 400 mililitros, lo cual podría producir una molestia en el cliente. ¿Por qué? Porque él va a estar comprando o ella va a estar comprando una botella pagando por 500 mililitros y va a recibir 400. O puede darse el caso donde compre una botella de 500 mililitros y reciba 600 mililitros, en cuyo caso pues el cliente estaría por supuesto muy cliente. Entonces, muy contento. Por esto es muy importante que estemos revisando el tema de las variables y desde un punto de vista de análisis de procesos, esta es la relación más importante que vamos a estar teniendo entre comportamiento de la variable y satisfacción del cliente por el servicio que estamos teniendo. Si lo viéramos solo desde esta perspectiva, probablemente tiraríamos un poquito a la derecha porque preferimos tener clientes contentos que clientes enojados. Pero ambos de los dos lados, si lo vemos desde otro también contexto, en ambos de los casos estamos perdiendo dinero. ¿Por qué? Eventualmente en el lado izquierdo los clientes van a dejar de comprarnos porque reciben siempre menos de por lo que pagan, se molestan y van a tomar la decisión de irse para otro competidor. Y por otro lado, en el lado derecho, aunque los clientes nos van a estar comprando, nosotros vamos a estar cobrando menos de lo que deberíamos estar cobrando porque les estamos dando más producto. Entonces, si vemos, existe siempre una relación entre el comportamiento de las variables en la parte de procesos, la satisfacción del cliente y el comportamiento económico. En este ejemplo, pues vamos a ver que existe un tipo de variable que se llama variable respuesta. En el ejemplo sería la cantidad de líquido, los mililitros que tiene la botella. Esta variable respuesta va a depender de otro tipo de variables, del comportamiento de otro tipo de variables. A este otro tipo de variables le llamamos variables predictoras. Por ejemplo, tenemos la presión de la máquina. Si la máquina lanza más producto que lo normal, probablemente la botella se va a llenar más. O si lanza menos presión, pues se va a llenar menos. La densidad del líquido. Si la bebida es muy viscosa, probablemente vamos a tener menos contenido, y si es menos viscosa, pues mayor. El tiempo de llenado, por ejemplo, entre más tiempo esté debajo de la máquina de llenado y esta esté abierta, pues se va a llenar más o menos la botella. El tamaño de la boquilla por donde va a salir el fluido y la temperatura del líquido. Todas estas variables que se les llamamos predictoras, porque en función de estas variables o del comportamiento de estas variables es que vamos a tener una variable respuesta. Por ejemplo, la cantidad de mililitros. Entonces, desde una perspectiva de gestión de procesos o de análisis de procesos, ¿qué es lo que tenemos que identificar? Tanto las variables respuestas como las variables predictoras. Y a las variables predictoras vamos a tratar de hacerles unas diferentes técnicas para controlarlas. Las controlamos no simplemente para llevar un registro, y este es uno también de los temas que normalmente pasa con los clientes, que es que muchas veces controlamos las variables y pensamos que controlarlas es tener un formulario y llevar la anotación de cómo se están comportando cada una de las variables. Nosotros controlamos las variables para tres grandes cosas. La primera es para conocer. Necesitamos conocer cuáles variables están, necesitamos conocer, por ejemplo, cómo se han comportado históricamente, necesitamos conocer, ver si efectivamente existe una relación entre una y otra, necesitamos conocerlas, necesitamos ver cómo se comportan, necesitamos ver cómo se han comportado históricamente.
¿Para qué conocemos las variables? Para luego poder tratar de hacer un concepto de que es entenderlas, pasar al siguiente nivel. Diferencia entre conocer y entender. El conocer va a decirnos cómo se ha comportado históricamente una variable y el entender me va a responder la pregunta de por qué es que se ha estado comportando de esa forma. Una vez que yo conozco y entiendo, o sea, puedo explicar el por qué se comporta de esa manera, puedo seguir al siguiente paso que es predecir. ¿Qué quiere decir esto? Es una vez que ya yo veo cómo se comportó históricamente, entiendo por qué es que se comporta de esa manera, puedo predecir cómo se comportaría en caso de que yo vaya a realizar algún tipo de cambio en el comportamiento de esas variables. Otra forma de verlo es así. Ya tengo una serie de variables predictoras y el comportamiento de cada una de ellas y la interrelación entre ellas me va a dar un resultado, el comportamiento de la variable respuesta. Por eso es que nosotros podemos también subdividir las variables como variables dependientes, que sería la variable respuesta, y variables independientes. ¿Qué queremos decir con esto? Que la variable respuesta va a depender directamente del comportamiento y la interrelación de las variables independientes. Por eso es que muchas veces nosotros nos enfocamos en las organizaciones a tratar de resolver la variable respuesta, pero no entendemos que hay variables predictoras que son las que yo debería estar analizando, modificando si yo lo que quiero tener es una respuesta en la variable respuesta, valga la reiteración de criterios. Entonces, matemáticamente esto lo podemos ver así como xn, porque n quiere decir la cantidad de veces que la cantidad de variables que estamos teniendo. Aquí tendríamos x1, x2 y x3. Y la dependiente hablamos de que es una función de x, es decir, que no se comporta de forma independiente, sino que se va a comportar dependiendo de cómo se han comportado las variables dependientes, o también las podemos llamar y. Este concepto es muy importante que lo manejemos, que lo entendamos, porque a partir de este concepto es que podemos poder hacer la construcción y la modificación del comportamiento de las variables para lograr una respuesta que estamos buscando. Estas variables, como dice su nombre, cambian en el tiempo y esos cambios que estamos teniendo le llamamos variación. La variación es la alteración que hace que algo, no sea, que algo sea diferente. Entonces, por ejemplo, puede ser que siguiendo en el análisis, no, en el ejemplo que estábamos teniendo, una variable predictora era la temperatura. A veces la temperatura es más alta, más baja, debe depender muchísimo de cómo está comportándose la máquina, va a depender mucho de, por ejemplo, el mantenimiento que tengamos, de la temperatura ambiental, de las materias primas que estemos utilizando. Entonces estas variables, las predictoras, pueden estar cambiando en el tiempo. Y si estas variables cambian en el tiempo, entonces ¿qué nos va a pasar? Vamos a tener una variación en la variable respuesta. Uno de los principales esfuerzos que hay que hacer en toda organización es justamente tratar de ver y identificar estas variables, controlarlas para que la variable respuesta sea lo más consistente y más constante posible. ¿Okay? Ahí va a estar el enfoque de trabajo que estamos teniendo. Aunque el ejemplo que les presenté acá es solo para un ejemplo de producción, esto también funciona para industrias de servicios. Imagínense que la variable de respuesta, si estamos en un sector financiero, es el tiempo de duración para la aprobación de un crédito. Entonces, existirán variables predictoras que, dependiendo de estas variables, vamos a tener un tiempo de aprobación de créditos, o un tiempo de atención de una llamada, o el tiempo de atención de un caso. Entonces, lo importante es que entendamos este esquema, que podamos lograr identificar las variables respuestas y además de que identifiquemos las respuestas y identifiquemos las variables predictoras. ¿Cómo reducimos ahora sí esa variabilidad? Pues existen diferentes pasos. Lo primero es importante identificar las variables. No podemos construir, no podemos desarrollar una mejora si no tenemos claro qué es lo que queremos mejorar. Tanto las variables respuestas como las predictoras es importante. Luego vamos a tener que comprobar la relación entre ellas. Algunas variables tienen una relación directa, es decir, si una crece, la variable respuesta va a crecer.
Pero hay otras que son directas pero inversas. Si una crece, la otra va a decrecer. O van a hacer crecer en proporciones diferentes. Entonces todo eso lo tengo que empezar a analizar. Una vez que tengo claro cuál es la relación, sigo a estudiar el comportamiento histórico tanto de la variable respuesta como de las predictoras. ¿Para qué? Aquí empiezo a hacer, a hacer la etapa de conocer. Conozco cómo es que se están comportando. Identifico, ahora sí, entro a la parte de entender, identifico las fuentes de variación. ¿Qué son fuentes de variación? La explicación de por qué es que están cambiando las variables en el tiempo. Genero estrategias o tácticas para poder reducir o eliminar esas fuentes de variación y luego hago modificaciones en los procedimientos para que esto sea permanente en el tiempo. Existen múltiples técnicas y metodologías que me pueden servir para, para seguir estos pasos. Una de ellas es el 6 Sigma, que es una metodología que hace un análisis estadístico de las variables, particularmente de la desviación estándar, y hay otro que se llama el SPC o control estadístico de procesos, que a través de también su análisis de comportamiento histórico predice qué es correcto y qué no es correcto, y a partir de qué momento uno debería tomar ciertos temas. Nosotros dentro de nuestros videos tenemos cursos introductorios y ya más especializados en conceptos de 6 Sigma y de SPC que podrían buscar en nuestras páginas. Si quieren más información de esto, pueden visitarnos en el sitio web www.grupo-mcs.com. Pueden seguirnos en nuestra página de Facebook. Pueden enviarnos un correo electrónico info@grupo-mcs.com, o además también podrían suscribirse en este canal y activar las notificaciones para que estén pendientes de todos los correos de todos los nuevos videos y cursos que estaríamos presentando. Sin más por el momento, muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos en el próximo video.